sobre las bacterias. Y ahora las noticias de WTOP. No afirmamos ni descartamos nada. Estamos esperando el resultado de los análisis. Vamos directamente al centro de Washington, a la escena de los sucesos. Una nota dijo que el paquete anónimo contenía anthrax, una bacteria mortal. Fueron convocados los equipos especializados en tóxicos. Las personas que habían tocado el paquete fueron descontaminadas e internadas en hospitales. Las autoridades no dejaron nada al azar. 1 kilo de anthrax puede matar hasta 3 millones de personas. Pero ahora, en este día, se trató de una falsa alarma. El temor se basaba en que Saddam Hussein había gastado $100 millones para desarrollar el armamento biológico de Irak. Cuando Irak invadió Kuwait, Hussein disponía de cultivos de anthrax y de suficientes toxinas de las bacterias que producen botulismo para matar a todos los habitantes del planeta. Durante la Guerra del Golfo, una parte del material fue colocado en los misiles y los comandantes iraquíes habían autorizado su lanzamiento. La guerra terminó y las Naciones Unidas destruyeron las instalaciones donde era producido el veneno. Aunque no haya guerra, existe el riesgo de las enfermedades producidas por bacterias que circulan todos los días entre nosotros, como la pulmonía, salmonelosis o meningitis. Las enfermedades infecciosas han sido la mayor causa de mortandad en la historia de la humanidad. En los Estados Unidos, constituyen actualmente la tercera mayor causa de mortandad. Las bacterias pueden enfermarnos seriamente y muchas veces hasta matarnos. Y cuando se desarrollan medicamentos para combatir los gérmenes, estos mutan para poder resistirlos. Estamos destinados a convivir con los microorganismos. Es un error pensar en la posibilidad de erradicarlos. Uno podrá lavarse todo lo que quiera, pero no podrá quitar los microorganismos de su piel. Podrá restregarse todo lo que quiera, pero no logrará quitar las bacterias de su boca. Sabemos además que las bacterias están constantemente presentes en otras partes. Nuestro intestino es un gran tubo de fermentación que burbujea, tritura y transforma cosas permanentemente. Dependemos totalmente de estas cosas y es imposible deshacernos de ellas. En realidad, menos del 1% de todas las bacterias producen enfermedades. Las demás cumplen un sinnúmero de funciones útiles para la vida cotidiana. Las bacterias están en nuestras comidas favoritas y cuando derramamos algo, las enzimas bacteriales nos ayudan a quitar las manchas. Hasta la nieve artificial depende de bacterias. Las proteínas de bacterias congeladas ayudan a formar copos con niebla húmeda. Las bacterias constituyen la forma de vida más antigua de la Tierra. Ellas sobreviven y hasta prosperan en los ambientes más rigurosos, en los cálidos manantiales de Yellowstone, en pozos de ácido, en grietas en la tierra sin luz ni aire y cerca de pasos oceánicos, donde la temperatura del agua alcanza los 250 grados. Esto es una bacteria, un organismo unicelular que tiene su propia rama en el árbol de la vida. De este lado están las margaritas, ardillas y personas, porque sus cuerpos están formados por muchas células. Es el más pequeño de los organismos independientes vivos. 1 millón de ellos caben en la cabeza de un alfiler. Los virus son 100 veces más pequeños, pero deben alojarse en una célula para sobrevivir. Las bacterias se presentan en varias formas y tamaños, y para reproducirse simplemente se dividen. En varias especies, la célula se divide cada 20 minutos. Las bacterias nos han estudiado con más detención y cariño que cualquier otra criatura. Ni su perro podría ofrecerle tanta devoción. Ellas han explorado, comprendido y aprovechado cada rincón y cada grieta para poder entrar al cuerpo. Nacemos libres de bacterias, pero en pocas horas somos colonizados por unas 400 especies de microbios en nuestra piel, intestinos, boca, narices y garganta. Hay más bacterias en nuestras bocas que habitantes en el planeta y más bacterias que células vivas en nuestros cuerpos.
Miles de millones nos ayudan a digerir nuestra comida. Esas bacterias, Escherichia coli, convierten nuestro alimento en azúcares y vitaminas procesadas. También nos mantienen sanos ocupando espacios que de otro modo podrían ser ocupados por bacterias causantes de enfermedades. Pero aún las bacterias benignas, como las Escherichia coli, pueden producir daños mortales. Las bacterias son malas o buenas, y a veces son ambas cosas. Recuerden el arsenal biológico de Saddam Hussein. Él cultivó bacterias con el nombre atractivo de Clostridia botulina, que producen botulismo, un envenenamiento de alimentos que conocíamos muy bien antes de que se perfeccionaran los métodos de procesamiento. Al ingerirla, nos enfermamos y morimos. Es uno de los venenos más potentes conocidos. En la misma proporción, causa más muerte que cualquier otro tóxico. 6 millones de veces más letal que el veneno de la serpiente cascabel, es la sustancia más tóxica de la Tierra. La toxina botulinum es un arma tan poderosa que ha sido utilizada para la guerra desde los años 40. ¿Por qué no quema eso aquí? Los científicos sospechaban que la toxina podría tener alguna utilidad. Ed Shantz comenzó a estudiarla mientras trabajaba para el Servicio de Inteligencia del Ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Hasta su retiro, él suministró toda la toxina botulinum utilizada en las investigaciones médicas y científicas del país. Eric Johnson trabajó con él durante los últimos 13 años. La purificamos en varias etapas, y yo diría que en esta ampolla hay 50 miligramos de toxina, que tal vez signifiquen 1 millón de dosis letales. Obviamente, debemos manejarla cuidadosamente. ¿Quiere una muestra? Después de todos sus años de investigación, el Dr. Shantz imaginó una aplicación distinta para la toxina. Al principio comenzó con un pequeño dolor en la base de la nuca. Luego, mientras conducía un automóvil, de pronto mi cabeza se inclinó hacia la izquierda. Y la única manera de enderezarla fue empujándola con la mano. Howard Till sufre de tortícolis espasmódica, una afección dolorosa causada por músculos hiperactivos que doblan el cuello y pueden tirar la cabeza de una persona hacia adelante, atrás o a un costado. Cerca de 150.000 norteamericanos sufren esta enfermedad. Usted quiere romper la máquina. ¿Dónde está el tubo? El Dr. Shantz pensó que si la toxina paralizaba los músculos, tal vez una ínfima cantidad de la misma podría relajar los músculos hiperactivos. Ahora vamos. Oh, Dios. Me encanta oír eso. Respire hondo. En una dosis 1000 veces más pequeña que la dosis mortal, la toxina letal cura. Muy bien. Falta una. Desde el momento en que recibí mi primera inyección, el dolor desapareció. Fue una sensación realmente increíble, como volver a vivir. Es una ironía tomar un veneno capaz de matar y que de pronto salve tu vida. Es una paradoja, pero es muy bueno. Las Clostridia botulinas son organismos extraños. En condiciones adecuadas se multiplican rápidamente en grandes cantidades. Luego, las células se destruyen a sí mismas y las bacterias mueren, liberando la toxina mortal. Empezar y completar un cultivo de toxinas para uso médico lleva alrededor de 3 semanas. En ese lapso podemos preparar suficientes toxinas para abastecer a la profesión médica durante muchos años. Y todo está en este pequeño tubo que puede ver aquí. Hay investigaciones promisorias que indican que la toxina del botulinum podría ayudar a millones de personas que sufren de afecciones asociadas a una hiperactividad de los músculos como el mal de Parkinson, parálisis cerebral, esclerosis múltiple y el tartamudeo. El equipo de la vida. San Francisco está orgullosa de su pan especialmente fermentado con su corteza dorada. La leyenda cuenta que los mineros salieron precipitadamente en busca de oro, olvidando la masa de pan a medio terminar.
Luego descubrieron que este tenía un sabor muy distinto al de otras horneadas. Sin saberlo, las bacterias se convertirían en el sabor de la ciudad. Este pan se hace a partir de una primera masa fermentada. En Boudin, desde 1849, se utiliza todos los días una masa inicial o masa madre. Willy Joseph ha sido panadero en Boudin durante 33 años. Colocamos harina, agua, masa madre y las mezclamos durante 10 minutos. Es una masa fermentada normal. Con harina y agua y la masa madre es fresca todos los días. Cada día se aparta un trozo para el día siguiente. Y eso es lo que la hace fermentar. Sin esa masa madre, el pan no levaría. Nadie sabía exactamente qué era lo que le daba el sabor al pan fermentado hasta 1970, cuando investigadores del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos descubrieron que el secreto de la levadura consistía en la bacteria Lactobacilli. La llamaron, como era de esperar, Lactobacillus San Francisco. Durante muchos años la gente elaboraba este producto sin entender lo que realmente ocurría. Ahora comprendemos científicamente lo que sucede cuando producimos el pan. El arte se ha unido a la ciencia. Cuando el horno humea y sale todo ese aroma, ese sabor, a la gente le encanta todo eso. Es la masa madre, San Francisco, la niebla, las bacterias, el clima. ¿Quiere un vaso de leche y una tajada de queso sobre el pan? Llame a las bacterias. Si esta es una máquina para transformar el pasto en leche, sus engranajes son bacterias. Millones y millones de bacterias trabajan en el primero de los 4 estómagos de una vaca. Al igual que en las personas, las bacterias transforman el alimento en nutrientes que eventualmente se convierten en leche. Cuando la leche es utilizada para fabricar queso, las bacterias juegan un papel estelar. Bacterias específicas brindan a los quesos sus distintos sabores y producen los huecos en el queso suizo. Lo colocamos en un recinto cálido entre 21 y 25 grados, que es el punto en que la bacteria propiona produce gas. Y cuando el gas se acumula, forma los agujeros. Parece muy bueno, un poco sólido ahí. Aquí tiene. ¿Huele? Lindos agujeros. Magnífico. Y también están los bichos malos. Seguramente habrá oído acerca de la gangrena fascitis. Tal vez la conozca mejor como las bacterias devoradoras de carne. El villano es un grupo A, el Streptococcus, la bacteria que produce el dolor agudo de garganta. Esta se encuentra habitualmente en la piel y en la garganta y generalmente no trae problemas. Pero otra afección puede matar con una velocidad aterradora. En 1994, en Inglaterra murieron 11 personas por una bacteria que destruye los tejidos humanos a la velocidad de 2,5 centímetros por hora. Los brotes de esta enfermedad ocuparon los titulares y cultura popular. Por favor, díganos que no es nada. Tiene fascitis gangrenosa. La mordió un caimán. Oh, Dios mío. Un momento, ¿por qué, Dios mío? ¿Fascitis? ¿Es lo que yo creo? ¿Se trata de la bacteria mortal que devora la carne? Sí. Ah, Dios mío. Infecta a 1.500 personas por año. Puede parecer reconfortante que más personas son embestidas por un tren que afectadas por esta bacteria. O quizá no. No es momento para entrar en pánico. Hay una infección de Streptococcus de origen desconocido. 2 pacientes han muerto y el ministro de Salud está en mi oficina. ¿Cuándo es un buen momento para entrar en pánico? Estas son enfermedades agresivas que se producen cuando el Streptococcus entra en la sangre, pulmones o músculos. En 1990 cobraron la vida de Jim Henson, el creador de los Muppets. ¿Quiénes y por qué contraen estas afecciones de las bacterias del grupo A sigue siendo un misterio? Hoy, en el hospital de niños, los médicos declararon que uno de los niños envenenados en la hamburguesería falleció esta mañana debido a complicaciones. Su corazón no pudo soportar la presión sanguínea.
Los investigadores ahora saben más sobre la enfermedad causada por la Escherichia coli. En 1993 murieron 4 niños y más de 700 personas se enfermaron en el noroeste del Pacífico luego de comer hamburguesas poco cocidas en una cadena de locales de comida rápida. La causa, las bacterias que viven en nuestros intestinos. Según las cifras oficiales, solo en la parte oeste de Washington hay más de 100 casos de intoxicación con Escherichia coli relacionados con este caso y podría haber más. Estas bacterias dañinas viven en los intestinos de las vacas y pasan a la carne si las partes de la vaca no son correctamente higienizadas y separadas durante su procesamiento. Sin embargo, al cocinarse adecuadamente, el organismo muere. Solo un pequeño porcentaje de bacterias puede producir enfermedades, pero estos patógenos han causado innumerables desgracias humanas. La tuberculosis ha provocado la muerte de por lo menos 500 millones de vidas. Es el patógeno simple más asesino de todos los tiempos. ¡Hola! ¡Hola, tuberculosis! Oh, hola, profesor. Muy bien, aquí estás. Cuéntanos acerca de ti. Claro, me encanta hablar de mí mismo. Las enfermedades bacteriales tienen una larga y brutal historia. Una de las más devastadoras fue la muerte negra o peste bubónica. En el siglo XIV, esta enfermedad causada por pulgas atravesó Europa y Asia matando a 1/3 de la población. El promedio de los casos mortales de la peste bubónica era del 90%. Sin medicamentos para combatir la bacteria, los doctores no podían hacer nada para curar las enfermedades infecciosas. La lucha continuó hasta el siglo XX, cuando un descubrimiento casual cambió el curso de la historia de la medicina. En su viaje de regreso, los aéreos traen heridos a los hospitales británicos. La gangrena que produjo millones de muertes durante las guerras del pasado ha sido derrotada por el milagro de la penicilina. Los científicos están elaborando... El milagro comenzó en 1928, cuando un científico británico llamado Alexander Fleming salió de vacaciones. No se preocupó en limpiar y dejó sus cultivos de bacterias en el lavatorio. Cuando regresó, notó que un plato se había enmohecido. El moho mató las bacterias, pero Fleming no lograba estabilizarlo o purificarlo. Esto requirió un equipo de 4 hombres de Oxford y 10 años. La droga fue llamada como el moho, penicillium, que se convirtió en penicilina. Gracias al plasma y a la penicilina, miles de hombres podrán regresar a sus casas y a sus agradecidas familias. El futuro mundo de paz cosechará los beneficios de este gran descubrimiento médico de los tiempos de guerra. La penicilina fue el amanecer de una nueva era de la medicina. Finalmente, los médicos tenían el poder de curar. La humanidad parecía haber logrado vencer las enfermedades infecciosas. En los años 40, cuando el empleo de antibióticos se hizo general, se produjo una gran euforia, porque estábamos curando cosas como la intoxicación de la sangre con Streptococcus, pulmonía, sífilis, gonorrea y todas esas enfermedades. Era realmente un milagro. El pequeño Elisha, de 4 años, estaba enfermo. Y su madre vivía muy preocupada. No quería comer, no quería jugar, no quería hacer nada. Se quedaba ahí acostado. Dijo que le dolía el pie. Le pregunté si había pisado algo o si se había lastimado. Dijo que no. Era muy extraño. Cuando vi que su fiebre no bajaba, me di cuenta de que era algo serio. Vivian, una madre de 5 hijos con experiencia, nunca había visto algo igual. Luego de 2 días de intensa fiebre, llevó a Elisha al hospital. ¿Te duele cuando hago esto? ¿Duele cuando toco aquí? Vivian se enteró que la fiebre y el dolor de Elisha eran causados por una infección bacterial en su pie. La bacteria, llamada Pneumococcus, generalmente produce infecciones en el oído. Pero en el caso de Elisha, entró a su corriente sanguínea y se alojó en el hueso. Los médicos recetaron antibióticos esperando que Elisha mejorara en un par de días. Pero 5 días después, su fiebre no había disminuido. Los antibióticos no estaban funcionando.
A fines de los 70, la industria farmacéutica produjo antibióticos activos contra organismos resistentes de 3 o 4 tipos distintos. A principios de los 80, estos productos llegaron al mercado y todos los médicos dijeron, bien, ahora tenemos algo para combatir todos los organismos resistentes. Y el mensaje que la industria farmacéutica recibió de la comunidad médica era que efectivamente no hacían falta nuevos antibióticos. Yo creo que un cierto sector de la comunidad médica no entendía las bacterias, no comprendía cómo estas cambian, se modifican y adaptan. Esta es una forma de adaptación de la bacteria. Una bacteria con un plasmid. Los plasmid contienen información genética. Se va a conectar con otra bacteria. Una copia del ADN será transferida. El nuevo ADN puede ordenar una nueva fuente de alimento o energía o indicar cómo evitar un antibiótico. Este conocimiento es transferido a otras bacterias, aún a las de especies diferentes, y puede ocurrir en menos de 1 hora. Se podría argumentar que si los organismos realmente intercambiaran información, todas las bacterias serían iguales, serían como una especie de amalgama, pero no es así. Cada una es muy individualista en cuanto a su conducta y supervivencia, y cada una tiene una artimaña para sobrevivir, y es como si tuviera su propio lugar en el mundo. Esto es un pobre consuelo para Elijah y su madre, mientras los médicos intentan descubrir por qué no mejora. Están empleando las armas más pesadas de la medicina para detectar la infección con exactitud. Esto no duele, ¿verdad? Los médicos recogen bacterias de su pie en la sala de operaciones y luego las cultivan en el laboratorio para averiguar por qué el medicamento no funciona. La aguja estuvo muy cerca de aquí. Correcto. Se podrá ver mejor cuando lo logremos. Parece que estamos en la buena pista. El neumococcus es la principal causa bacterial de la pulmonía, otitis y meningitis. Las afecciones resistentes al neumococcus aumentan en todo el país y las enfermedades toleran cada vez una mayor cantidad de antibióticos. La resistencia a los antibióticos significa que las bacterias han desarrollado una forma para evitar la acción letal de los mismos. Esto quiere decir que si usted tiene una infección y le suministran uno de esos antibióticos, tal vez no le haga efecto. Todo sobre las bacterias. Fin de la primera parte. Todo sobre las bacterias. Segunda parte. Gracias. Una manera de estudiar la resistencia a los antibióticos es ir donde su uso es mayor. En Wisconsin, las enfermeras Priscilla Goltz y Shane Stofflet recogen muestras de mucosas de las narices. Esto forma parte de un estudio para el Centro de Control de Enfermedades. El promedio de la resistencia de neumococcus en algunos centros ambulatorios supera el 40%. Muy bien, ahora te doy un abrazo de oso y tú le darás un abrazo a Tom, ¿de acuerdo? Y revisaremos tu nariz. Examinaremos tu nariz, cariño. Cuenta hasta 3, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. ¡Ya está! Muy bien. Te portaste Ahora muy puedes bien, elegir gracias. un juguete. ¿Vamos a elegir un juguete? ¿Se quedan todo el día? Sí. Los centros ambulatorios son considerados con frecuencia como excelentes campos de cultivo para nuevos y resistentes organismos. En muchos grandes centros ambulatorios puede haber en cualquier momento hasta un 30 o 40% de niños que toman antibióticos. De manera tal que un buen organismo colonizador tiene una gran oportunidad para colonizar a una gran cantidad de niños en estos centros y de provocarles enfermedades, particularmente si son resistentes a 1, 2 o 3 antibióticos. Millones de niños toman antibióticos contra las infecciones en los oídos o para prevenirlos. Si el medicamento no mata todas las bacterias, la infección vuelve y se recetan más antibióticos.
Los médicos están preocupados por el abuso de estas drogas, pero no encuentran alternativas. ¿Se acuerda que hemos hablado sobre la bacteria llamada neumococo? Sí. Se trata probablemente de la causa bacterial más común de las infecciones a los oídos. Y es la que muestra mayores señales de no responder bien a los antibióticos. Oh, sí. Hola, hola. Mírate, mira tus oídos. Aún tiene mucho líquido. Tomará un tiempo para que el líquido detrás del tímpano salga o se reabsorba. De acuerdo. Viendo el aspecto de sus tímpanos, creo que deberíamos suministrarle un antibiótico preventivo que deberá tomar durante 4 a 6 semanas, por lo menos. De acuerdo. Cuando se sienten muy incómodos y obviamente molestos, es difícil dejarlos así. Especialmente para una madre. Y si llegara a provocarle una erupción... Con frecuencia se suelen recetar antibióticos aún en casos en que no son de ayuda alguna. 18 millones de recetas se extienden anualmente para resfríos causados por virus. Creo que la enorme cantidad de antibióticos que se utilizan en el mundo anualmente contribuyen al problema de la resistencia de las bacterias en una comunidad que luego se convierte en un problema en el hospital, después en un problema para los demás centros de salud y todo está relacionado de forma inextricable. Durante los 50, los animales también recibieron antibióticos. Las drogas no solo controlaron las enfermedades, sino que por razones que aún no se entienden, promovieron el crecimiento de los animales. Actualmente, la mitad de los antibióticos utilizados en los Estados Unidos son empleados en la nutrición animal. Este cerdo será alimentado con penicilina y tetraciclina antes de ser enviado al mercado. Aún los vegetarianos reciben sus dosis. Frutas y vegetales también son rociados con antibióticos. No puedo imaginar un microbiólogo que diga que la aplicación difundida de antibióticos no hace más que seleccionar los organismos resistentes a los mismos. Y si esa es la consecuencia y hay razones económicas para ello, tal vez sea lo que el público quiere. Pero entonces también habrá que pagar las consecuencias. Es decir, que estos antibióticos dentro de un tiempo, en un futuro cercano, ya no serán útiles para tratar enfermedades. El laboratorio nos informó acerca de la segunda muestra. Demostró una gran resistencia al antibiótico que estaba tomando. No solo es resistente a ese antibiótico, en realidad también se resiste a otros 2 que podrían emplearse. Afortunadamente nos queda uno. Es un antibiótico llamado vancomicina. ¿Ya está preparado? La vancomicina es considerada el último recurso en antibióticos. Es muy potente, costosa y puede resultar tóxica. Elijah deberá recibir este medicamento en forma intravenosa durante 5 semanas, incluso luego de volver a su casa. Un cambio drástico desde las infecciones de neumococcus del pasado, cuando bastaba con una cucharadita de medicina rosada 2 veces al día. Hay una honda preocupación acerca de la disponibilidad de antibióticos para tratar algunos organismos resistentes. Para algunos de los problemas más serios en este momento, en realidad existe un solo antibiótico. Se teme, por lo tanto, que se llegue a generar también una resistencia a ese antibiótico especial, lo cual significaría un gran problema. La primer causa de las infecciones hospitalarias es el Staphylococcus aureus. Durante los últimos años, el aumento en el número de afecciones que se resisten al mismo ha encendido la alarma. Entre las afecciones hospitalarias del Staphylococcus aureus, muchas son resistentes a todo excepto a la vancomicina, pero si estas afecciones comenzaran a resistirse también a esta, podríamos tener que enfrentarnos a enfermedades causadas por un organismo resistente común. Las salas de nuestros hospitales de los 90 podrían llegar a parecerse a las de los años 30, cuando aún no existían los antibióticos. Entonces, había personas muriéndose de tifus, tuberculosis, difteria o pulmonía, y no teníamos mucho para ofrecerles como terapia. En Colorado, el sol brilla casi todos los días del año. Acaba de ocurrir. Un paciente en un hospital de Tokio desarrolló una infección de Staphylococcus resistente a la vancomicina. Si la afección llegara a los Estados Unidos, como ha sucedido en el pasado, los médicos tendrán pocas opciones. Uno de los factores que ha causado un incremento global de la resistencia de las bacterias es la gran movilidad de las poblaciones.
Están los viajes internacionales, por medio de los cuales se puede transportar un organismo resistente de un continente a otro en menos de un día, literalmente. Esto es, por lo tanto, un gran problema en todo el mundo. Algunas enfermedades resistentes son intratables y potencialmente mortales. En 1994, una mujer coreana voló de Baltimore a Chicago y a Honolulu. Sin saberlo, era un caso de tuberculosis activa multiresistente a las drogas. Luego de un mes, cuando la mujer murió de esa enfermedad, los pasajeros que habían viajado con ella fueron examinados. 15 resultaron positivos en tuberculosis. Estas personas podrán o no desarrollar una tuberculosis activa. Lo que aprendimos durante los últimos 50 años de la era de los antibióticos es que esta carrera continuará. Puede acelerarse porque contamos con nuevos antibióticos y tendremos nuevos tipos de antibióticos en el futuro. Pero creo que sería ingenuo pensar que este proceso se detendrá porque contemos con una nueva clase de antibióticos efectivos contra microorganismos normalmente resistentes. Yo no creo que esto ocurra. Con la vancomicina debemos preocuparnos acerca de la toxicidad renal y los oídos. Ese es el verdadero problema con los organismos que ofrecen resistencia. Aún tenemos un largo trecho por delante. Podrá irse a casa tomando los antibióticos intravenosos. Tenemos muy pocas opciones para ofrecerle. Ni siquiera pasaste a saludarme, ¿verdad? Elijah está listo para irse a su casa. Una enfermera lo visitará todos los días para suministrarle su intravenosa. Será monitoreado cuidadosamente para ver si el antibiótico está dañando sus riñones. 6 semanas después, la infección de Elijah finalmente ha desaparecido. Esta parte de Dakota del Sur y la ciudad de Lead son territorios mineros. La gente de toda la zona de Black Hills ha trabajado para la Homestake Mining Company, la mina de oro de mayor actividad continuada del mundo. Esta es una ciudad con una sola empresa. Sin la Homestake, Lead no existiría. Muchos pertenecen a la tercera y cuarta generación de mineros. En esta mina trabajaron sus abuelos y también sus padres. Esto es como una gran familia. Sí, mira aquí en esta mesa. Esto es solo un tamiz para oro automático. Hace lo mismo que los antiguos trabajadores en el arroyo, solo que es más eficiente y lo hace a mayor velocidad y con mucho más material. Observe esa pequeña veta dorada que baja por la mesa. Eso es el oro. Pero esa veta es solo la mitad del oro de esta roca. Para extraer el resto, la piedra es puesta en enormes tanques de cianuro. El cianuro disuelve el oro como el agua al azúcar. Produce una solución pura del mismo. Luego de extraer el oro, la solución de cianuro era arrojada en el desaguadero de la ciudad, matando todo lo que había en el agua. Durante más de 100 años, el riachuelo fue negro. La Agencia para la Protección del Medio Ambiente le dio un plazo de 1 año a la Homestake para desarrollar un plan para eliminar el cianuro del riachuelo. Los directores de la mina no sabían bien cómo resolver el problema manteniendo la rentabilidad de la mina. Para la gente de Lead, Dakota del Sur, las ganancias de la Homestake significaban empleos. Además del cianuro, hay muy pocas cosas que disuelvan el oro y son aún peores que el cianuro mismo. El jefe ejecutivo de Homestake agregó otro desafío: purificar el arroyo lo suficiente para criar truchas. Homestake contrató al bioquímico local Jim Whitlock. Whitlock y su equipo decidieron aplicar su experiencia en microbiología para hacer algo diferente. Partimos del simple conocimiento de que las bacterias pueden resistir el cianuro y sabíamos que algunas bacterias pueden tolerar bastante más cianuro que otras. De hecho, identificar bacterias en base a la cantidad de cianuro que podían tolerar era un hecho normal. Examinamos eso en profundidad y descubrimos que las bacterias parten la molécula de cianuro en 2 para poder utilizarla como fuente de alimentación. Eso fue lo único que descubrimos que pudiera servirnos para el trabajo, por lo tanto teníamos una sola opción y debía funcionar. Nos daba un poco de miedo. Y funcionó. Hoy todo el agua de la mina subterránea es filtrada a través de estos tanques. Cada tanque contiene alrededor de 10.000 kilos de bacterias pseudomonas adheridas a discos de plástico. A las bacterias les gusta pegarse a las cosas y tienen una pequeña cola que utilizan para impulsarse dentro del agua.
Luego, desechan la cola y segregan una baba con la que se adhieren al disco de plástico, mientras este gira muy lentamente, a 1,5 vueltas por minuto, parcialmente sumergido en el tanque de agua. Las bacterias adheridas al mismo pasan por el agua y por el aire. Cuando pasan por el aire, satisfacen sus requerimientos de oxígeno y cuando están en el agua, recogen el cianuro y absorben los metales. Cada día, unos 15 millones de litros de agua limpia salen de la planta de tratamiento para entrar al riachuelo Whitewood Creek. En 1984, 6 meses después de que la planta comenzó a funcionar, ya había peces nadando en el arroyo. Por supuesto, los peces son los mejores químicos. Es imposible engañarlos. Para ellos el agua es buena o mala. Conozcan a los canarios de la Homestake Gold Mine. Antes de que el agua pase por el caño y entre al arroyo, las truchas de la planta purificadora dan su aprobación final. Los peces estaban felices y al romper el cianuro, las pseudomonas obtenían suficiente alimento. Los contadores también estaban contentos. Mientras buscábamos un procesamiento químico que posiblemente nos habría costado entre 3 o 4 millones de dólares al año en productos químicos y trabajo, terminamos adoptando un proceso biológico que solo nos cuesta cerca de $500,000 al año. Actualmente, la roca mineral que se extrae de la tierra provee empleos para 1,000 habitantes e innumerables millones de bacterias. El resultado es una producción de 1,000 barras de oro por año. Para mí, regresar a casa, al lugar donde crecí, y formar parte de un equipo que limpió y cambió completamente una región, fue muy gratificante, particularmente porque se trataba de mi hogar. Vuelvan hoy y hagan una prueba de respiración para ver si los antibióticos han funcionado o no. 1 de cada 10 adultos padecen úlceras que no están relacionadas con el estrés. Ahora conocemos la verdadera causa, el Helicobacter pylori, una bacteria de acción retardada en forma de espiral que se reproduce en el estómago. Esta bacteria se detecta con una simple prueba para luego poder iniciar un tratamiento con antibióticos. Muy bien. Tenemos la primera muestra. Es un descubrimiento increíble. Avanzamos mucho en lo que se refiere a las úlceras, porque durante mucho tiempo se pensaba que había que eliminar los ácidos. Con cirugía se quitaba el ácido y una parte del estómago, de manera tal que la secreción de ácidos disminuía y se quitaba también la zona donde originalmente se forma la úlcera. Pero ahora sabemos que se trata de una enfermedad bacterial y todo lo que hay que hacer es tomar antibióticos durante 7 o 10 días. Es genial. Si se comprueba que una enfermedad producida por bacterias que se creía incurable deja de serlo o de requerir un tratamiento severo e intolerable para muchos pacientes, poder sacarla de esa lista para ponerla en la nómina de enfermedades que pueden ser curadas con antibióticos es un gran avance. Este es el Instituto para Investigaciones Genómicas. Aquí se obtiene un registro genético de las bacterias, de su ADN, que es dividido en fragmentos que una supercomputadora vuelve a unir. Si el ADN completo es el libro que describe una bacteria, los genes son las páginas. Las computadoras colocan las páginas en el orden correcto. Una vez completadas las fotografías genéticas de los microorganismos, se estudian las funciones de los genes. Cuando los investigadores descubren los genes responsables del crecimiento de las enfermedades, podrán ser manipulados para distintos propósitos. Y esto nos ofrece la perspectiva de un tema mucho más amplio. Nos gusta creer que somos muy evolucionados y que por lo tanto nuestros cromosomas también son muy evolucionados y que las bacterias son primitivas, pero en cambio es lo contrario. Los cromosomas de las bacterias son muy evolucionados. Si se piensa que estos organismos se duplican cada 20 minutos o cada hora y que han hecho esto durante miles de millones de años, sin duda son muy eficientes en lo que hacen. En su alfabeto no hay ninguna letra que sobre. Se trata en esencia de genes que en su totalidad sirven a un propósito práctico.
Comprender los genes de los microorganismos también abre miles de posibilidades de nuevas metas para antibióticos, vacunas y aplicaciones industriales. Es asombrosa la diversidad que existe allí. Nosotros conocemos solo el 1% de todo eso, y la actitud más inteligente a adoptar en la investigación es tratar de encontrar otras formas para cultivar miles y miles de nuevos microorganismos, descubrir su código genético y ver qué tenemos ahí. Esto será una gran revolución. El Parque Nacional Yellowstone es uno de los lugares más ricos de la Tierra en lo que respecta a la vida microbiana. Las bacterias prosperan en los manantiales bajo condiciones rigurosas. Los turistas observan la espectacular escenografía. Los investigadores llegaron a entender cómo puede resistir la vida. Muchos de los organismos que viven en estos manantiales deben alimentarse. Estos son los llamados heterótropos. Necesitan consumir elementos de su medio ambiente. Y para que un microbio pueda consumir algo en su medio ambiente, debe producir una enzima que pueda romper ese ítem en particular. Si sacamos una pieza de madera de este charco caliente y vemos que la parte exterior está blanqueada, automáticamente nos preguntamos cómo pudo ocurrir. Pero cuando observamos los microbios asociados a esa madera, los estudios demuestran que estos microbios poseen esa capacidad porque hemos clonado los genes de esos organismos que codifican estas enzimas particulares. Y descubrimos que efectivamente están adaptadas para romper estas fibras de madera bajo estas condiciones extremas. Al clonar los genes que producen enzimas blanqueadoras, es posible producirlas en gran cantidad. Esto significa que las empresas papeleras podrán utilizar enzimas para blanquear el papel y reducir la necesidad de cloro. Esto es bueno para el medio ambiente y es un gran negocio. La producción de enzimas es una industria de $11.500 millones por año. La mayoría de los antibióticos provienen de bacterias que viven en la tierra. Mientras continúan buscando nuevos antibióticos, los científicos están dando cuenta de lo poco que sabemos acerca de la vida de los microbios debajo de nuestros pies. Para los microbiólogos, la Tierra es la fuente más rica que existe para la nueva biología, porque hay mucho más por estudiar de lo que ya hemos descubierto. En una cucharadita de tierra hay por lo menos 1.000 millones de bacterias que podemos cultivar, pero existen muchas más bacterias, muchísimas, tal vez 100 veces más, que no pueden crecer en nuestro medio de cultivo. De hecho, es probable que solo hayamos estudiado una ínfima parte de los organismos que viven en la Tierra, al basarnos en su capacidad para crecer en nuestros platos Petri. Pero si las bacterias no crecen en el laboratorio, ¿cómo puede descubrir lo que son capaces de hacer? ¿Cómo los examina? Empiece con la tierra. Una de las cosas que hemos hecho es extraer los genes de las bacterias directamente, sin cultivarlos antes, sacando su ADN de la tierra para encadenar luego sus piezas y describir los organismos que viven en esa tierra. De ese modo, descubrimos que la mayoría de los organismos de la tierra aún no han sido descritos. La búsqueda de nuevos microbios ha llevado a los investigadores desde la tierra del patio trasero hasta el fondo oceánico y el cielo. Un meteorito de Marte ha fosilizado estructuras que se parecen sospechosamente a pequeñas bacterias. Los científicos están llegando a la conclusión de que la vida en el universo podría ser mucho más común de lo que se supone. Donde hay agua en estado líquido, existe la posibilidad de vida. Sabemos que aquí en la Tierra es uno de los requerimientos esenciales. Y efectivamente, en cualquier lugar de la Tierra donde hay agua líquida, hay vida. La idea de que en planetas como Marte pueda haber formas hidrotermales que licúen el agua debajo de los hielos flotantes es muy emocionante. Los expertos dicen que estamos en el comienzo de la era dorada de la microbiología. Industria, medicina, la definición misma de la vida. Todo está cambiando por causa de unas criaturas unicelulares que ni usted ni yo alcanzamos a ver. Todos los microbiólogos deberían observar, por lo menos algunas veces al año, el agua de un estanque. Porque en estas épocas de técnicas ADN y alta tecnología, es muy bonito mirar por un microscopio cada tanto y observar la vida, esa diversidad de la vida.
No se la puede colocar simplemente en un tubo al vacío y verla como una serie de A, T, G y C en un cromosoma. Eso no es la vida en sí misma. Por eso, habría que observar el agua estancada. Todos deberían hacerlo, y en ese instante comprenderían mucho más acerca del sentido de la vida que a través de cualquier otra experiencia que puedan tener. Hola, bienvenida a nuestro humilde hogar. Me alegra conocerla. ¿Recuerdas que te di la mano? Sí. Mira lo que hay en ellas. Oh, Dios mío. Esto demuestra cómo los gérmenes son transmitidos de mano a mano, persona a persona y desde las superficies. Bien, alcánzame la botella. Es la misma que usaré durante meses en la cocina. Correcto. Mañana pondré esto sobre mi pan italiano para darle sabor. Y ahí está la misma botella, mezcla de contaminación. Ahora lo frotamos. Sí, hay que frotarla con un poco de esto hasta arriba. ¿Quieres un poco de sal? Sí, eso estaría bien. Pensé que la mezcla de contaminación era buena. Luego recordé la mezcla de ¿De qué mezcla polinización. de polinización estás hablando, Fran? Por favor, tráigame mi silbato. Eso estaba bien. Esto está Increíble. mal. No podría haber indicado mejor esa definición, Fran. ¿Quieres quedarte el resto de la tarde conmigo?